Seguimos en esta jornada aciaga, segundo día de la resistencia. Vamos a resistir y vamos a vencer a estos villanos, a estos bellacos malandrines y follones, como dice Don Quijote. Hoy llueve, como siempre, en Galicia, algo en Asturias y en Santander. Y en el resto de España, nubes y claros, más claros que nubes, temperaturas muy agradables, 17 de máxima en Madrid, prácticamente de paseo. El sábado que viene, que hay que estar todos los españoles en la calle, los antiespañoles se pueden quedar en casa a ver si les cae una lámpara. La máxima nacional está en Murcia, 31 grados, y la mínima otra vez en Teruel, igual que ayer, 6 grados. Bueno, vamos a recordar, porque este va a ser el asunto fundamental que va a marcar la política española, de donde solo caben dos posibilidades. O gana el golpe o gana el Estado. Es decir, o Sánchez y o Pumpido o España. La ley de amnistía, esa basura gramatical, esa basura jurídica, que da vergüenza leerla, donde además se le escapa al presidente del Constitucional que la ha redactado él, porque una ley del gobierno no puede decir que es constitucional. Eso lo tiene que decir el Tribunal Constitucional si hay una apelación, etcétera, ¿no? Un recurso. Es decir, que esta ley no es constitucional, que te digo que sí. Pero que no puede, salvo que haya redactado la ley, es repetir, pero entre 50 y 100 veces, continuamente, que es una ley totalmente constitucional. Es rabiosamente anticonstitucional, empezando porque liquida la soberanía nacional en favor de la soberanía popular. ¿Eso qué quiere decir? Eso es la checa. Eso es la checa. Esto es un régimen soviético. Tal cual. Conviene, además, algunos periódicos, casi todos, se han tragado que no aparece el lawfare, es decir, la capacidad que se atribuye en las Cortes. Primero, y les invito a leer en El Mundo el artículo de Rodríguez Zapata, magistrado del Constitucional. O sea, las Cortes no pueden de ninguna manera sustituir a los jueces. Es más, recuerda que la primera Constitución española, la PEPA, la de 1812, hace 211 años, prohibía a las Cortes y al rey, era la época en que se hablaba de soberanía compartida, etcétera, prohibía a las Cortes y al rey ejercer funciones judiciales, que son las que atribuye a las Cortes. Ni las tiene por la Constitución ni las puede tener, porque es la negación de la independencia judicial. Y como estas, todas, pero en una prosa mazorral, espesa, reiterativa, bueno, una verdadera basura. Pero se han comido la historia de que, como no aparece la palabra grotesca, el anglicismo de lawfare o guerra judicial, que es un invento bolivariano, que lo ha usado Hugo Chávez, lo ha usado Maduro, lo usa Cristina Kirchner y ahora lo usa el golpista de la Moncloa. Claro que está. No aparece el nombre, pero el contenido, claro que sí. Hay un artículo de Pablo Planas inequívoco, Dani. Sí, el PSOE ha registrado en solitario la ley de amnistía a escasas horas del pleno de investidura de Pedro Sánchez, que arranca mañana a mediodía. El texto anula la responsabilidad penal, administrativa y contable de todos los implicados en el procés desde el 1 de enero de 2012, incluidos los procesados por terrorismo. No menciona explícitamente el concepto lawfare, pero sí habla de guerra judicial en la exposición de motivos, lo que propicia que imputados en otras causas como Gonzalo Boye, Laura Borrasso Alay puedan beneficiarse. Los jueces tendrán 2 meses para ejecutar la ley. El Parlamento Europeo, a petición del Partido Popular, debatirá la amnistía la próxima semana. Vox se querella hoy contra Pedro Sánchez y pedirá al Tribunal Supremo que suspenda el pleno de investidura. Bueno, José María Macías es vocal del Consejo General del Poder Judicial, que recordarán ustedes que, a pesar de la abstención, ahora resulta que es el jabato, pero se abstuvo Guilarte y dilató varios días si convocaba el pleno o no convocaba el pleno, que es lo único que queda. Menos mal que no se renovó, porque hay una mayoría constitucional y no golpista en el Consejo del Poder Judicial, porque esto no es de izquierdistas o conservadores, es constitucional o golpista. Después de la cosa esta perpetrada por Cándido Golpe Pumpido, desde luego que aquí ya no hay izquierdas o derechas, aquí hay constitucionales y golpistas, y no hay más. Pero hay muchas incógnitas que se plantean ahora a los propios jueces, a los abogados, que están en plena rebelión también, los jueces han sido los primeros,
y que yo querría comentarle a José María Macías, que es uno de estas figuras eminentes. Tuvimos también a Ballesteros, que en el Consejo del Poder Judicial fueron los primeros que alzaron la voz en nombre de, al fin y al cabo se le llama gobierno de los jueces, y en la Constitución está establecida su función. De hecho, el único poder que aparece explícitamente mencionado en nuestra Constitución es el Poder Judicial. No aparece Poder Ejecutivo, no aparece Poder Legislativo, pero sí aparece Poder Judicial. Bueno, don José María, muy buenos días. Buenos días, don Federico. Bueno, después de leer, imagino que con dificultad o con pesar, me pasa a mí como filólogo, a usted como jurista, debe ser también tremendo. ¿Qué impresión ha sacado de ese larguísimo texto que yo creo que Pumpido confiesa que lo ha hecho él? Porque un texto del gobierno no puede proclamar constitucional una ley. Sí, el texto de la exposición de motivos es sorprendente. No es que afirme constantemente la constitucionalidad de la ley, una cosa un poco peculiar, porque suena a parche antes de la herida. Es que hay una concreta línea en la página 9 donde afirma, al inicio del párrafo, que ya ha sido declarada constitucional. Yo esto no lo había leído nunca. Es un relatado peculiar y que da, desde luego, mucho que pensar. Pero a mí, al margen de que me produzca una intensa preocupación y tristeza el texto de ese preámbulo, que ocupa tanto como la propia ley, es la profunda tergiversación de la historia en tiempo real que se está produciendo. Tiene una justificación, que es algo que alguien sea un marciano y esté recién llegado a la Tierra, no puede creerse, porque estamos viviendo la explicación que se hará falsa de la historia a futuro, la estamos viviendo ahora. Allí se cuenta un cuento de hadas que no tiene nada que ver con la realidad confesada por el presidente del gobierno, ya directamente, por si alguien no lo había entendido, el pasado día 28 de octubre. Esto no tiene nada que ver, esta ley, con la recomposición de la situación política. No, es sencillamente la venta del Estado de Derecho por 7 votos. No hay más. Y eso, que es la única realidad, es lo que no está en el preámbulo de la ley, que supongo que es un preámbulo de la ley diseñado para un tribunal constitucional que hará un puro examen formal, alejado de la realidad, que dará por cierta la explicación de la historia que se contiene en ese preámbulo y que a partir de ahí dirá que todo es correcto. ¿No le parece que hay algún párrafo que parece dedicado a Llarena, como diciendo ni se te ocurra entrullarme? Porque es que da la impresión de que aquí estamos ante la Sala de lo Penal del Supremo, ante esta ley, que es mentira de principio a fin, que todo lo que dice de la historia es mentira, pero es mentira lo que dice de la propia Constitución, de la amnistía del 77, de que las Cortes tienen capacidad de convertirse en juzgadores. O sea, se carga la soberanía nacional en beneficio de la llamada soberanía popular, que es una cosa comunista. Es decir, es que no hay por dónde cogerla, salvo que la coja el Tribunal Supremo. Claro, yo no sé cuál es la relación que puede haber, porque no sé cómo se puede procesar al presidente del Constitucional si eso es posible. Tiene que haber alguna forma. Pero la verdad es que hay párrafos enteros cuando insiste que sí, hay eso de decir, bueno, para eso lo he escrito yo, para que sea constitucional. Pero otros, no me toques, Marchena, que te veo venir, no me toques, que te veo venir. Da una impresión de que es un texto larguísimo, más que un día sin pan, absolutamente a la defensiva por su responsabilidad, porque todo lo que dice es mentira, y todo lo que dice de la ley es falso. La Constitución no dice lo que él dice que dice. Mire, don Federico, lo decía usted hace un momento, justo antes de darme paso. Lo digo por lo que me acaba de indicar sobre si hay toques de atención a Llarena o a Marchena. Sí. Eso está presente en esa ley. El lawfare está ahí. Claro. Además es que no es necesario que aparezca mencionado. Lo que se pactó, el pacto indigno del que tuvimos conocimiento y del que ya desde ayer
tienen conocimiento también todos los jueces y poderes judiciales de Europa, porque el texto fue enviado a la Red Europea de Consejos de Justicia y ayer mismo me contestaron diciéndome que se daba difusión a todos los jueces de Europa para que tengan conocimiento de esta situación. La posibilidad de que se constituyan comisiones de investigación está ya regulada en los reglamentos de las cámaras. No es necesario que se vuelva a regular. Y el pacto indigno del que tuvimos conocimiento, proclamado por PSOE y por Junts, incluía que eso ya se iba a hacer. No es necesario que la ley de amnistía lo vuelva a hacer. El pacto en sí, que se dio a conocer, es una amenaza directa, es una amenaza en términos ya mafiosos. Un toque de atención a los jueces que tengan que determinar cómo se aplica esa ley de amnistía, si alcanza o no alcanza todos los delitos cometidos por esta gente, si es legítima o no es legítima la previsión legal, si es conforme o no con la Constitución, si es conforme o no con el derecho de la Unión Europea, y se puedan articular los mecanismos procesales previstos para hacer esas preguntas. La advertencia de cuidado, que si hay lawfare, yo voy a investigar en sede parlamentaria, ya está lanzada. Eso ya no hay quien lo remedie. Y una comisión de investigación no es necesario que esté prevista en esa ley. Mañana, otra vez, Junts y el PSOE se vuelven a sentar en la mesa para decir, ahora aquello que pactamos lo hacemos este día, y se hace. De hecho, claro, no sé si usted lo sabe, pero en el Parlamento de Cataluña hay constituida una comisión de investigación en relación con el tema Pegasus, en la que periódicamente se requiere a un magistrado del Tribunal Supremo, que obviamente se niega a contestar, al señor Pablo Lucas, se le requiere y nos informa en el Consejo para que, a mi modo de ver, cometa un delito de revelación de secretos y proporcione toda la información que tiene por las autorizaciones dadas para las intervenciones de comunicaciones. Eso ya se está haciendo ahora en sede parlamentaria. Se está investigando con absoluto desparpajo una actividad judicial. Hay una cuestión que usted planteaba, es que leí que entre lo pactado, no siempre publicado, está toda la cuestión de Pegasus y tal, por qué echó a Paz Esteban del CNI, por qué quiso meter a Pablo Iglesias, quisieron entrar, lo declararon ilegal, Iván Redondo y Pablo Iglesias, la obsesión de este hombre, que desde que le robaron el móvil, primero ha entregado Sahara a Marruecos y ahora le entrega a Cataluña a Putin, porque eso va a ser un estado satélite de Moscú, es realmente alguien bajo chantaje. Pero claro, como decía usted, vi el otro día un tuit de un tipo que actúa pues como comisario político de estas cosas, señalando a Marchena Llarena y a García Castellón, que son los tres que ahora les molestan. Pero detrás les molesta toda la actividad legal contra el golpe de Estado, empezando por la propia sentencia, naturalmente, del Supremo, por el juez instructor del asunto, que fue Llarena, por los 4 fiscales del Supremo que plantaron cara, etcétera, y no digo el abogado del Estado, Edmundo Val, porque directamente lo echaron por no favorecer tal. Pero es verdad que lo que dice usted en Cataluña ya es que ni miramos, porque se da por hecho que aquello es tierra sin ley. Pero yo no sabía que además a Pablo Lucas le están inquiriendo a ver si delinque, porque lo que le piden es que delinca. Pues esto se está haciendo periódicamente. Yo ya le conozco al menos 2 requerimientos formales con absoluto desparpajo, lo que da idea de la sensación de impunidad con la que se mueve esta gente en ese Parlamento, en la que se le requiere terminantemente, incluso bajo apercibimiento de las responsabilidades en las que puede incurrir si no violenta el secreto de su actuación que le confiere la ley del CNI, como coloquialmente se le llama juez del CNI. Si esto ya es así ahora, en ese pacto en el que se decía que se iba a investigar los episodios de lawfare, dando por sentado que esos episodios de lawfare existen, con una exposición de motivos de esta proposición de ley que hemos conocido, donde efectivamente ya se vincula los episodios de Cataluña no con la acción
de unos individuos que violentaron gravemente el Código Penal por un montón de sitios. Y es que solo hay que leer la exposición de motivos para ver que de manera continuada durante una década se violó la ley de manera sistemática, que es lo único que al final yo entiendo que explica razonablemente esa exposición de motivos, que durante 10 años se violó la ley de manera sistemática sin que se pusiera coto a semejante situación. Y cito, no es necesario que la ley contemple los mecanismos de comisiones de investigación, porque eso ya existe. Claro. Mañana se sientan, se constituye la comisión de investigación, diga lo que diga esta ley, ya está, y tirará adelante como está tirando la del Parlamento de Cataluña. La amenaza, aunque no se hiciera, la amenaza mafiosa de cuidado, podemos hacerlo en que sabemos dónde vives. Claro. Eso ya no tiene arreglo, no tiene reparo, está hecho, se hizo el otro día con ese pacto al hacerlo público. Después, como cualquier delincuente que ha amenazado, pues claro. No, yo no he dicho eso, yo he dicho otra cosa, por favor, pero si lo ha entendido toda España, incluidas, y ya sé que ponerlos a ellos como referente me cuesta mucho, pero hasta si las asociaciones judiciales y de fiscales tan intensamente comprensivas de la actitud que está teniendo esta gente, se han llevado las manos a la cabeza y han dicho hasta aquí no, porque esto lo que está diciendo es una barbaridad. Por favor, ¿cómo se puede pretender decir que lo que se ha escrito es otra cosa? ¿O cómo se puede pretender decir en el preámbulo de esta proposición que lo que dijo el artículo el pasado día 28 el presidente del gobierno no se dijo? Porque al no aludirlo como la razón real, parece que ahora se va a borrar de las hemerotecas esas afirmaciones tan rotundas de mi intención es que jamás vuelva a gobernar PP, Vox, un partido de derecha, porque el interés de España es otro. Esa es la motivación real, no es otra. Hay una cuestión que a muchos les plantea, porque claro, para esto hay que saber. Y como Europa se ha convertido en un zarzal de imprecisiones, de normas que van a por la perdiz, la codorniz y tal, entre corruptas, estúpidas, y en fin, que entran en 27 asuntos menores, donde no deberían, pero en cambio, en la cuestión legal, hay un precedente que es el de Polonia. En Polonia, después de una gran manifestación de 1 millón de personas, ha ganado las elecciones la oposición europeísta, ha vuelto Donald Tusk, y lo primero es cargarse este tipo de legislación especial donde las Cortes se proclaman Tribunal de Justicia. Pero hoy no sé si ha leído el artículo de Rodríguez Zapata en el diario El Mundo, que es un magistrado emérito del Constitucional, donde dice que es que las Cortes, desde nuestra primera Constitución, la de Cádiz, tienen expresamente prohibido invadir la función judicial. La de Cádiz dice, ni las Cortes ni el rey podrán ejecutar actos, etcétera. Es que en la práctica las Cortes se convierten en un poder único revolucionario que actúa a la vez como ejecutivo, como legislativo y como judicial. Mire, Jorge es una persona, me refiero a Jorge Rodríguez Zapata, es una persona que fue un lujo para pasar a tercera del Tribunal Supremo y lo fue también para el Tribunal Constitucional. Y es quizá una de las personas de bagaje y formación más amplia que ha pasado por ese tribunal. Cualquier cosa que diga Jorge Rodríguez Zapata, desde luego cuenta de entrada con mi absoluta convicción de que es acertada. En relación con Europa le quiero decir una cosa. Vamos a ver, Europa tiene un poder judicial, por decirlo así, absolutamente difuso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea son las dos formaciones de tribunal, pero eso no es el Poder Judicial Europeo, por llamarlo de esta manera. El Poder Judicial Europeo son todos y cada uno de los jueces de los Estados miembros que tienen que aplicar derecho de la Unión. Desde el mismo momento en que un tribunal potencialmente puede llegar a aplicar derecho de la Unión, se convierte en juez europeo protegido por el derecho de la Unión Europea y sometido a los principios del derecho de la Unión Europea. Por eso, en el caso de Polonia, el Tribunal de Justicia de la Unión tuvo muy presente que las garantías de independencia que el Tratado de la Unión exige respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se tienen que aplicar también a todos y cada uno de los jueces europeos potencialmente aplicadores del derecho de la Unión. Bien, en España, ¿quiénes son los jueces potencialmente aplicadores del derecho de la Unión? Todos
todos y cada uno. Todos y cada uno. Por eso los jueces españoles, además de la protección que les brinda nuestra Constitución, en la medida en que se quiera aplicar, naturalmente, están protegidos también por el derecho de la Unión Europea. La Unión Europea es complicada, porque la Unión Europea es derecho, pero también es diplomacia, y ahí es donde entra en juego pues esa digamos, actitud difusa que usted aludía hace un momento. Sí. Pero también es derecho, y por eso es muy importante que lo que se está haciendo aquí haya vías procesales para llevarlas al Tribunal de Justicia de la Unión. Y esas vías existen. ¿Cuáles son? Porque recibimos, no sabe usted la cantidad de llamadas de gente realmente angustiada, porque el derecho europeo en teoría prevalece sobre el español, aunque lo apliquen jueces españoles, como usted dice, y es evidente que está alcaldada, que este golpe, porque esto es un golpe brutal, en fin, al Estado, a la Constitución, a la nación, a la soberanía nacional, ya todo, a mucha gente le tiene, dice, pero hay mecanismos, ¿cómo podemos apelar? Usted nos ha contestado la primera parte. Todos los jueces españoles, por el hecho de serlo, son europeos, porque España es parte de la Unión. Pero, ¿qué fórmula hay de apelar? Ayer leí que, no sé cuántos, como miles de juristas quieren presentar una demanda masiva ante tribunales europeos. ¿Usted cómo lo ve? Vamos a ver, yo la demanda directa, tratándose de particulares y contra decisiones de un poder del Gobierno Nacional, del Parlamento Nacional, cauce procesal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no hay. Eso podría hacerlo la Comisión a través de un recurso de incumplimiento, pero eso es algo complejo en el que se mezcla tanto el derecho como la diplomacia a la que aludí antes. Lo que sí hay es la posibilidad de que el tribunal que tiene que adoptar una decisión aplicando esa ley, antes de aplicarla, suspenda el procedimiento y se dirija al Tribunal de Justicia de la Unión. Yo ayer, examinando el contenido de la ley, hay algo que me ha producido absolutamente, o que me ha producido un absoluto pasmo, que es la absoluta desfachatez con la que la ley directamente deja sin efecto resoluciones judiciales. Sí. O sea, no le dice a los jueces que las dejen sin efecto, sino directamente se deja sin efecto. Y además se afirma que no puede producir efecto suspensivo de ningún tipo ese dejar sin efecto. Eso se refiere al parrafito dedicado directamente al señor Puigdemont. Son 3 líneas en las que se dice que se dejan sin efecto las órdenes tanto europeas como nacionales para la detención del señor Puigdemont, sin intervención del tribunal en absoluto. Eso a mí me parece que es groseramente contrario al derecho de la Unión y a la propia Constitución, en que la ley se arrogue la capacidad directamente de dejar sin efecto resoluciones judiciales sin intervención siquiera del tribunal. Pero eso se ha hecho solo respecto de la medida cautelar. Respecto del resto, el archivar los procedimientos tiene que hacerse mediante una resolución judicial con intervención del Ministerio Fiscal y audiencia a las partes. Lo repite varias veces a lo largo del texto de la ley. Antes de adoptar esa decisión, el tribunal que tiene que adoptarla está legitimado, aunque aquí no quisiéramos, le legitima directamente el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para dirigirse al Tribunal de Justicia y preguntarle si, con arreglo al Tratado de la Unión, fundamentalmente serían los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión, esa ley es compatible con el derecho europeo. Si el Tribunal de Justicia, al responder a esa consulta, afirmara que que la normativa, que la ley de amnistía no es conforme con los artículos 2 y 19, entonces el Tribunal español está habilitado para no aplicar la ley de amnistía, por principio de primacía. Allí donde se produce una contradicción entre el derecho nacional y el derecho europeo, prima el derecho europeo. Y en virtud del principio de primacía se dejaría de aplicar la norma contradictoria, por lo tanto los procedimientos seguirían adelante. Esa vía procesal existe y esa vía procesal escapa por completo al control del gobierno, escapa por completo al control del Parlamento
y es ajena al Tribunal Constitucional. Esa es la vía que, por decirlo así, no hay una posibilidad de manipulación interna. Déjeme, don José María, eso explica la amenaza mafiosa. Claro. Es decir, que es que tiene nombres y apellidos. Es decir, Marchena, que te veo venir, porque no quiero que suspendas la ley, que podría suspenderle. Imaginemos que el Supremo, en la Sala de lo Penal, ahí tenemos el juez instructor Llarena, tenemos Marchena, el juez juzgador, el que emite la sentencia, la condena por sedición, está la petición de captura del prófugo Puigdemont. Es que, claro, si entramos en esa disyuntiva entre el derecho que ha proclamado por sí, porque sí, el Parlamento, que proclamará mañana, y que no hay por dónde cogerlo, de donde sale presidente Sánchez, bueno, la verdad es que la capacidad del Supremo de vetar eso es bastante grande. Sí, no, esta capacidad existe, no de suspender la ley, porque no es exactamente la ley que la aplicación, pero el procedimiento en el que se tiene que acordar el archivo es el que queda suspendido, porque en función de la respuesta que proporciona el TJUE, a su vez la respuesta que proporcionará el Tribunal Nacional puede ir en una dirección o puede ir terminantemente en la contraria. Esto pasa de manera cotidiana. El único requisito para que en una situación de contradicción entre el derecho de la Unión y el derecho nacional, para dejar de aplicar el derecho nacional, el único requisito es que esto esté claro, y para que esté claro, primero se le pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión. Si el naturalmente, ante el Tribunal de Justicia de la Unión, el Tribunal Supremo tendrá que proporcionar una explicación completa y acabada. Es decir, el Tribunal Supremo, si remitiese ese texto, si finalmente fuera el que se aprobase, con la justificación que tiene, con una profunda alteración de la verdad, según la explicación que se hace en la exposición de motivos. Yo es la primera vez que veo que se redacta una mentira histórica en el presente. Esta ley, dentro de una generación, cuando alguien la lea, si no tiene un conocimiento de la historia real, se llevará una imagen de lo que sucedió totalmente tergiversada. Pues es importante que el Tribunal Supremo, cuando se dirija al Tribunal de Justicia, le explique realmente lo que hay, le explique realmente que esta ley procede de un pacto en el que se estaba hablando del lawfare. Explique que un presidente del gobierno, una semana antes de que esto se presentase en el Congreso de los Diputados, en el registro, había afirmado que las razones para aprobar la ley eran otras completamente diferentes. Dijo la palabra condición, dijo la condición claro, de que no haya un gobierno, es decir, de que no haya una alternancia democrática de gobierno, es que yo haga esto. Mire, don Federico, yo es que oí esas declaraciones el día 28, la perplejidad y el desconcierto fueron absolutos. Fui pasando de cadena en cadena de televisión para asegurarme de que había oído lo que había oído. Y allí lo que se proporcionó fue la explicación a la militancia, o al menos a las personas que estaban allí, pero al mismo tiempo se difundía a toda la nación, las razones para la venta del Estado de Derecho en España. Pues esa explicación, la realidad, es la que tiene que conocer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda emitir un juicio cabal. Si se queda meramente con la explicación formal y falsa que se ha incorporado a la exposición de motivos de la proposición, hombre, pues la respuesta, ¿cuál puede ser? Es que la bondad, que el buenismo, la absoluta virginidad de intenciones que resultan de esa exposición de motivos son enternecedoras. Sí, sí. Si no estuvieran tan mal escritas. Claro. Usted... Bueno, eso ya aparte. Yo la verdad es que según voy leyendo me voy dudando de la capacidad hasta para aprobar el bachillerato. Exactamente. De quien redactó según qué yo recuerdo, don José María, siempre se decía, le llamaba, incluso una vez alguien que le lleva la contraria dice: usted, eximio jurista, el mejor del mundo, conmigo no habría aprobado COU.
O sea, es que no sabe redactar, repite lo mismo 30 veces, todas falsas, y además omite una cuestión fundamental. Todos los actos que se pretende amnistiar fueron la privación de derechos civiles de todos los ciudadanos que viven en Cataluña y de rebote en el resto de España, que no dice una palabra. No habla nunca de violencia, no habla de la proclamación de la República, no habla del golpe de Estado anunciado como tal, la petición a países extranjeros de que se reconociera la República catalana, el asalto a sedes violentamente, como la sede de la Consejería de Economía, que obligó a los funcionarios a huir por las terrazas protegidos por la policía. Los policías lesionados en casos de terrorismo, evidente que están en silla de ruedas por la actuación de los terroristas, y se saca de la manga, que yo recuerdo, yo reconozco que eso será por víctima del terrorismo, pero eso me han dado ganas de ir a donde viva Pumpido y plantarme allí con una cadena. O sea, decir que como no hay sentencia firme, que si no hay sentencia firme los actos de terrorismo no han existido. ¿Cómo que no han existido? Si hay 3 policías en silla de ruedas. Sí, no, ha sido duro de leer. Es indignante eso. Sí, ha sido duro de leer, porque estamos hablando de terrorismo y, como usted bien indica, estamos hablando de personas. Yo no puedo dejar de pensar en ese policía que le reventaron las vértebras y no perdió la vida. Es claro. Una forma de hablar, que no perdió la vida, desde luego que la ha perdido. Desde luego que la ha perdido en las condiciones en las que quedó, y que... Bueno, sí, después haremos unas exclusiones. Sí, pero nada. Y los actos han producido... Yo es que cuando leía ayer que se quedaban fuera, si los actos han producido, los actos de terror han producido un aborto, pues no, eso se excluye. Sí. Pero vamos a ver, ¿qué aborto? Pero ¿qué aborto aquí? Por Dios, si es que ya es una retahíla de sandeces, lo que se ha incluido una detrás de otro, insisto, y primero para tergiversar la historia, pero luego además hay algo que he sabido hoy, que ayer, claro, solo leía el texto de la ley junto con el escrito en el que se presentaba al registro de las Cortes, en el que se decía que se tenía el honor de... ¿Cómo que el honor? El horror. La vergüenza o el deshonor de presentar esto. Pero es que además me he enterado hoy que solo la ha presentado, la proposición de ley solo la presenta el Grupo Socialista. Pachi López, que es menos todavía que el Grupo Socialista. O sea, bueno, solo pues, lo dejaron tirado a última hora, no sé por qué, hasta Yolanda, que no se pierde una foto, pues lo dejó solo, para que vean que está en sus manos. Primero para que vean que está en sus manos, pero es que en sí mismo eso implica que quienes han pactado semejante ignominia ni siquiera se comprometen con ella. Claro. Porque no la presentan ellos, es exclusivamente cosa de ellos. Las afirmaciones que se hacen, algunas que se ha tenido la cesión de aludir en algún momento que otro a España y a la nación española, y para ni siquiera asumir eso, para ni siquiera asumir el falso compromiso de paz a futuro que se supone que justifica la presentación de esta norma, para ni siquiera tener que asumir ese compromiso de que a futuro las cosas van a cambiar y que para eso va a servir la ley. Pues en efectivamente, se le ha dejado al Partido Socialista que cumpla este papel tan penoso en su historia, y lo han hecho. Bueno, pues muchísimas gracias, don José María Macías, por contarnos y explicarnos algunas cosas que siempre es fundamental que un juez, que un jurista, un magistrado las explique, aunque la gente intuitivamente lo ha salido. No habrían salido 2 millones de personas a la calle si no supiera que les están robando lo que es suyo, y además de la manera más descarada y desvergonzada, y más que veremos. Tendremos ocasión de hablar, don José María, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Federico. Bueno, pues esto es la versión digamos, la mente inteligente que existe. Ahora vamos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago González. Muy buenos días, querido Federico. ¿Tú tenías nombre de clandestinidad? ¿No te llamabas de alguna manera distinta a Santiago González? ¿No llegaste? No. Yo tenía, yo era Guillermo.
Como Guillermo el Travieso. Pero es que, siempre Guillermo me ha gustado Brown, el nombre Guillermo, sí. Guillermo Brown, a mí también, desde que descubrí los libros de Raymond Crompton. Pero eso es porque tú eras de bandera roja, que era más... Claro, era muy fino, entonces era para presumir, porque no servía más que para ligar, o sea, eso no daba... Bueno, y la verdad es que salió. En fin, no voy a entrar en detalles, pero salió. No entremos en detalles, que siempre es para peor. No. Bueno, pues eso, ya tenemos proyecto de ley de amnistía. En su presentación fue servida con una última humillación de los golpistas catalanes a sus cómplices socialistas. No se hicieron cargo de la presentación y tuvo que oficiar en solitario el inefable Pachi López. Anda, Pachi, preséntala tú solo, que a nosotros nos da la risa. Y el pobre así lo hizo. El proyecto es lo que prometía ser. No tenemos tiempo en este espacio para citar todas las instituciones que han abominado de este bodrio, desde el Consejo General del Poder Judicial, los Tribunales Superiores de Justicia de variadas autonomías, asociaciones de juristas, asociaciones de fiscales que han llegado a pedir la dimisión del fiscal general del Estado. Que sigue pedida la dimisión del fiscal general del Estado. Sí. Colegios de abogados y de notarios, y un largo etcétera. También ha puesto a distancia José Borrell. Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso, aunque a él no se le puede admitir. Hombre, no, Pep, no nos metas en adivinanzas. A mí, que te conocí ciruelo, te conocí de verdad cuando te alineaste con el indocumentado de Pedro Sánchez, me bastó para conocerte cuando explicaste tu deriva izquierdista, diciendo que nuestros hijos votan a Podemos. Yo pensé entonces, porque los habéis educado mal. Claro. Eso también les pasa a los golpistas. Y a los del PNV... Claro, Cándido Conde Pumpido, por ejemplo. Bueno, fíjate, está en el psiquiátrico el niño. Yo pensé, la primera vez, esquizofrenia paranoide el padre, porque está en el Constitucional cargándose en la Constitución. Si eso no es esquizofrenia, ya me contarás. Claro, pero eso siempre deja huella. Sí, y además tiene una pinta horrible. El día de la jura de la princesa parecía, parecía Fernando VII en sus últimos momentos. Junto a su socio Sánchez eran dos esparrancaos oyendo el himno nacional. Bueno, el caso es que Sánchez no lo tiene todo perdido. ¿A que no sabes a quién tiene de su parte? A ver. Antonio Papel. Hombre, qué boda sin la tía Juana. Antonio Papel, que hace 3 años despotricaba contra la ley de amnistía y ayer comentaba así el testículo. Hermoso e impecable preámbulo de la futura ley de amnistía. Tras esta brillante exposición no hay objeciones jurídicas posibles y sí, lógicamente, todas las objeciones políticas que se quiera, pero el pueblo soberano, que ya convalidó en las pasadas elecciones los indultos, hace posible ahora la gozosa medida de gracia. ¡Qué gozosa, dice! ¿Te acuerdas que comentaste hace un par de días que decía que tenía que decir que estaba harto de Puigdemont y si no lo decía reventaba? Si no lo digo, reviento. Hace un par de días, sí, pues señor. Pues se ve que ha reventado. Sí. Claro que tiene en contra a Félix Bolaños en su explicación de la ley y que dijo, la amnistía es impecable desde el punto de vista inconstitucional. Se dio cuenta... Después repitió una frase traída, además que no venía a cuento, la frase para estaba meter pegada con ahí. Calzador constitucional. Pero ya había dicho inconstitucional. Sí. Claro, es que a diferencia de Adriana Isabel Rodríguez, tiene hasta una posición hecha. Podría haberse ganado la vida honradamente, ahora ya nunca más, después de la felonía, pero podría haberse ganado la vida honradamente en el Banco de España. Sí, antes, Federico, te has referido a las 30 menciones de lo constitucional que es esta ley de amnistía. En realidad son 33 veces. 33, como los años de Cristo, cuando fue crucificado. Sí, señor. Sí, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó. Y justamente a los 3 días de esta presentación, que va a ser el sábado, cuando ya sea el jueves sale presidente el felón, pero el sábado la nación resucitará.
Esperemos que sí. Bueno, Luella Parsons escribió con su prudencia y sabiduría habitual en mi blog: el PSOE llegó al poder con una moción de censura al PP por su corrupción y ahora va a amnistiar a los corruptos nacionalistas para que le den su voto. La corrupción política socialista alcanza cotas inabordables. Pues sí, tiene razón. Juan Abreu proponía una solución práctica. ¿Cuántos votos hacen falta para impedir que Sánchez venda España al nacionalracismo catalán y vasco? ¿7? ¿10? Cómprenlos. No hay dinero entre las grandes fortunas españolas para comprar 7 o 10 votos de estos parásitos. Es la mejor solución. Pensar que algunos parásitos socialistas van a votar contra la venta de España por principios es no solo idiota, sino subnormal, y que ningún hipócrita se escandalice. Hace 40 años que en España la partitocracia compra votos de una manera u otra. Hoy mismo acaban de comprar los votos nacionalracistas catalanes por miles de millones de euros. Cómprenlos. No estará pidiendo al heroico IBEX 35, que no ha dicho una sola palabra. Hasta Garamendi ha dicho que eso está mal. Sí, así es. Bueno, y una sorpresa agradable en este caso. Juan Luis Cebrián se emplea a fondo contra Sánchez y el sanchismo. Califica la amnistía como esperpento protagonizado por el presidente del gobierno en funciones, un pacto con un buen número de delincuentes para formar gobierno, ausencia de sentido común y capacidad racional en la dirección del partido que amenaza con convertirse en una secta. El ciudadano Sánchez sufre ambiciones desmedidas, pero quizá el más grave de sus defectos sea la incompetencia. Lo suyo no es tanto fruto de un designio maquiavélico como de una mente huérfana de referencias morales. Un dirigente político huérfano de sí mismo. Pedro Sánchez no debe preguntarse más por su lugar en la historia. Con toda probabilidad acabará entre la chatarra. Mira, Federico, que nunca he tenido a Hanley por un hombre bueno. Más malo que un dolor. Pero mucho menos por estúpido. Sí. Y esa es su ventaja inapreciable frente a Sánchez y toda su tropa. Y además, yo me pregunto, ¿y por qué Gugurlian, que es digamos el comisario técnico del golpe en Lo País y en Lo Ser, por qué porque claro, dice Gugurlian, dice, es que esta muchedumbre, a ver si un día me quema el periódico o llega al poder la oposición y simplemente aplica la ruina que tengo y acabo sin Amber Capital, sin el periódico, sin la cadena SER y encima en la cárcel por participar en un golpe de Estado. Podría ser. Hombre, tendrían que acompañarle Sánchez y Conde Pumpido. El primero, Pumpido. Es el que lo veo, sí. Pero Gurlian, que es más joven y que es un jeta, y que no paga impuestos en España, ni su sociedad tampoco. Y hay que eso es una ordinariedad. Eso es como es. Y le tocas el bolsillo. De hecho, Guido por 3 veces ha querido entrevistarse con Feijóo y Feijóo se ha negado a recibirlo. No ha estado mal. Bueno, y Gulliver dijo en mi blog: acabo de leer el texto de la proposición de ley de amnistía que han parido a varias manos los juristas y juristes de Junts y el PSOE-PSC. En la exposición de motivos me he acabado perdiendo entre tantos contextos y excepcionalidades, y dale que te pego con el conflicto, el diálogo y la política. Confieso que me he cabreado. A mi modesto entender es un bodrio. Aquí les dejo mi valoración personal. Y nos mete una décima, también llamada Spinella. No es ley de encaje final ni ley de conciliación. No es ley Sánchez del perdón ni ley de amor fraternal. Es ley de exención penal, la ley exprés de amnistía que Puigdemont exigía con perdones muy rentables y varios molt amnistiables. Pura y simple felonía. Vicente Espinel no lo habría escrito mejor. Sí, señor. Muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Un abrazo y hasta mañana, que será otro día. Si les duele todo, desde España hasta el trigémino, tienen motivos. Y Budol.
A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a recordar a los oyentes, hoy es un gran día, seguirá habiendo motivos para participar y después de esta entrevista, la verdad, con Macías, como estos días lo estamos teniendo, como lo tuvimos ayer también, como un catedrático, toda la semana vamos a estar dando todos los argumentos legales para que la gente, además de sentir que nos roban España, lo que es nuestro, que nos tratan, como dice TV3, como ñordos, o sea, como cagarros, especialmente a los jóvenes españoles, que ni somos eso, ni vamos a dejar que nos traten como tales. Pero además está bien tener todos los datos argumentales, para además de la sensación de que estos son unos cabritos, a ver cómo se le puede dar la vuelta. Queremos valoraciones hoy de la ley y sobre todo qué opinen sobre el abandono a la sociedad civil catalana constitucionalista, en qué lugar queda la gente que se rebeló contra el golpe, los que combatieron, jueces catalanes, políticos catalanes y sobre todo y por encima de todo la gente, la población civil que salió a las calles. Aquel millón de personas que salió a la calle ahora convertido en indeseable. Exactamente. Sí, bueno, y además cuando escuchamos, por ejemplo, al ministro de la Presidencia en funciones, a Félix Bolaños, decir que todo esto es por nuestro bien, por la convivencia y por hacer de España un país más habitable. Sí, pero dijo inconstitucionalidad, se le escapó la verdad. No está avezado, eso a Pedro Sánchez no se le escapa. A Pumpido se le ha escapado todo. Todo, la verdad. Empezando es que sí. por la gramática, la sintaxis, la prosodia y por supuesto la vergüenza. Bueno, pues esperamos ya sus mensajes en el 648 91 92 60. Ya se nota la frustración que hasta hace poco se limitaba a Cataluña, ahora se ha extendido, que era lo que pretendían al resto de España. Lo ha dicho Laura Borràs y tiene razón. El problema catalán ahora es español, claro. Antes solo expulsaban a media Cataluña y ahora quieren expulsar como mínimo a media España. Tal cual. Bueno, que no se me olvide, Naturgy. Escucha esto porque te va a interesar. ¿Sabías que instalando placas solares puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Increíble, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo he aprendido gracias a Ojo al Vatio, un contenido de Naturgy lleno de consejos súper útiles para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Ya puedes encontrarlos todos en las redes sociales de Naturgy. Es la mañana. Es radio.